Muy buenos días, hermanos. Qué gusto es poder saludarles en esta forma esta mañana. Gracias a Dios por su amor que es tan grande que no ni aún podemos entender la extensión, la altura, la profundidad, la anchura o hasta dónde alcance el amor de Dios. Él nos dice que Él nos ha amado con un amor eterno. Todos sabemos que muchos de ustedes están pasando por mucha prueba y mucha tribulación, pero pues confíen en Dios, pon sus ojos en Él, el autor y el consumador de nuestra fe. Confía en Él y Él hará todo bien para ti. Alguien dijo en una ocasión, Dios es demasiado sabio equivocarse, demasiado bueno hacernos mal. Por eso Él dice todas las cosas que nos suceden nos ayudan para bien a los que le amamos y somos llamados conforme a su propósito. Pues gracias, hermanos, por sus oraciones, por el Seminario Bíblico Bautista. Los jóvenes están estudiando, ya mero estamos para presentar los primeros exámenes finales del primer periodo, la primera mitad de este semestre. Oren por los jóvenes. Es un tiempo de tribulación para ellos también. Hay mucho que ellos tienen que
aprender y probar que han aprendido esto. Entonces, la semana del 18 estaremos presentando a los jóvenes sus exámenes del primer periodo. Ahora, gracias por sus oraciones, el apoyo para el Seminario Bíblico Bautista. Oramos por ustedes también y que Dios les use, les siga fortaleciendo para que puedan ser eficaces en su ministerio para nuestro Dios. La Biblia dice, si no desmayamos al debido tiempo, vamos a cosechar. Y entonces, pues así en esta mañana quisiera que abrieran sus Biblias otra vez al libro de Romanos. Queremos seguir el estudio del libro de Romanos. Ya hemos pasado por 3 diferentes lecciones. Vimos en la capítulo 1, vimos Pablo como y su llamamiento. Y también en el capítulo 1 vimos el ejemplo de la iglesia en Roma. Y la otra semana ya contestamos la pregunta, ¿por qué anunciar el evangelio? Ahora en el capítulo 2, y entonces queremos ver en Romanos capítulo 2, todo este capítulo no sabemos exactamente hasta qué punto, pero no vamos a alargar. Vamos a tener que movernos rápidamente. Tenemos 6 diferentes puntos, pero queremos el tema del capítulo 2 es el juicio de Dios. La Biblia lo llama un justo juicio de Dios. Todo lo que Dios hace es justo. Su amor es justo de parte de Él. Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero todos nosotros tenemos 2 citas que tenemos que guardar. 2 citas que nadie puede cancelar. 2 citas que todos vamos a guardar. No importa cuáles otras citas o actividades que haya en nuestras vidas. En el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27, nos habla de estas 2 citas. Dice, está establecido para el hombre que muera una sola vez. La primera cita es la muerte. Si Dios no viene por nosotros y no nos saque, no nos arrebate de este mundo antes de la muerte, entonces todos nosotros tenemos una cita con la muerte. Y ninguna cantidad de dinero, ninguna ciencia que haya puede evitar que guardemos esta cita, porque Dios tiene un día establecido cuando cada uno pasaremos de esta vida. Aunque, pues sí, podemos alargar la vida un poco, dice la palabra de Dios. Pero la segunda cita está establecido para el hombre que muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. Ya después de la muerte viene la siguiente cita con Dios. El juicio justo o el justo juicio de Dios. En Romanos capítulo 2, versículo 5, en varias ocasiones él menciona juicio de Dios en este capítulo, pero estamos usando como nuestro texto Romanos 2:5, pero por tu dureza está hablando a los que él había hablado en el capítulo 2, los que él había acusado de tener la verdad con la injusticia, los que a quienes él había revelado su ira desde los cielos, a los que él había acusado de ser culpables del pecado, porque habían visto las cosas visibles de él, habían entendido las cosas de él, y de modo que no tienen excusa en el capítulo 2. Y luego vimos el descenso depravado de los pecadores por la negación de la gloria de Dios y por cambiar la gloria de Dios incorruptible en semejanza de criaturas, cambiando la verdad de Dios por una mentira, y no aprobaban tener en cuenta a Dios, aunque entendían el juicio de Dios. Ellos seguían complaciéndose con los que las practicaban las obras degeneradas de los hombres. Y ahora en este capítulo él dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira
para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. La Biblia aquí nos habla que habrá un día, y él aquí está hablando de un día de juicio. Y este juicio de que él está hablando aquí se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, el versículo capítulo 20 del 11 al 15, hablando del lago de fuego, porque es un día de ira y es un día de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, queremos hablar del justo juicio de Dios en esta mañana. Primeramente, notamos en el versículo 1 que él dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Primeramente, el juicio de Dios es justo porque el hombre es inexcusable. En el versículo 1, él dice, pero por la dureza de tu corazón, no arrepentido. Aquí notamos que el hombre tiene un corazón alejado de Dios. La Biblia nos enseña en Jeremías capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón, hablando del hombre por su naturaleza pecaminoso. Engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Y luego en Romanos 5:12 dice, por cuanto el pecado entró en el mundo por un solo hombre y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces el hombre es inexcusable porque tiene un corazón alejado de Dios. Por naturaleza somos pecadores y no buscamos a Dios. Gracias a Dios que Él envió a su Hijo y Él nos busca y Él vino para buscarnos porque estamos huyendo de Dios. Adán y Eva, cuando ellos pecaron, desobedecieron, ¿qué fue la primera reacción de ellos? Se escondieron de Dios, se escondieron de su presencia y se escondieron de su voz. El hombre tiene un corazón alejado de Dios a propósito por su propia voluntad. Y luego el hombre es inexcusable porque él mismo se condena. No tenemos que esperar que Dios nos condena. El hombre mismo se condena. Quien quiera que seas que tú juzgas, en el versículo 1, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Efesios capítulo 5, versículo 13, nos habla de Cristo Jesús y la luz de Cristo Jesús. En Efesios capítulo 5, versículo 13, dice la palabra de Dios, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia, en el juicio todas las cosas van a ser puestas en evidencia. Todo lo que tú has hecho, tu vida, las buenas cosas, las malas cosas, los pensamientos, todos las acciones de tu vida van a ser manifiestas, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. En aquel día no solamente te condenas a ti mismo, pero van a ser manifiestas toda la vida tuya delante de todos los hombres por todas las cosas. Entonces tiene un corazón alejado de Dios. El hombre mismo se condena porque cuando juzgamos a otros del pecado, nos condenamos a nosotros mismos porque nosotros somos culpables de lo mismo. Y viene el día cuando Dios va a manifestar todo por la luz de Cristo Jesús. Y la Biblia nos enseña en este versículo que todos son culpables como los demás, porque tú te juzgas a los otros, haces los mismos. En Romanos capítulo 3, el siguiente capítulo que estaremos estudiando, desde el versículo 9 al versículo 23, notamos que Dios tiene 14 cargos en contra de todo ser humano. Él habla en el versículo 9, que del orgullo. Somos nosotros mejores que ellos, así piensan algunos, y en ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado, y luego empieza a mencionarlos. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien que busque a Dios, todos se desviaron,
no hay quien que haga lo bueno, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña, veneno de ásperos hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición, de amargura, sus pies se apresuran a derramar la sangre, quebranto, desventura hay en sus caminos, no conocieron el camino de Dios y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y luego la Biblia lo resume todo en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, él acusó a los de quien él estaba hablando en el capítulo 2 ahora, y también a ti y a mí, de somos inexcusables de la sentencia y del juicio que Dios va a derramar sobre la humanidad un día y manifestar todos por la luz. Y luego en los dos capítulos, en este mismo capítulo, del 2 al 1, notamos que su juicio va a ser, es justo porque es según verdad. Él no tiene que fabricar las cosas. En el versículo 2, él dice, y más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, referencia a la degeneración, del censo de depravidad de los hombres en el capítulo 1. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. La Biblia dice que tu palabra, oh Dios, es verdad. En aquel día, Él nos va a juzgar por la verdad de la palabra de Dios. En la palabra de Dios, Él declara a todos los hombres pecadores. En la palabra de Dios, Él declara que somos inexcusables. Y luego Él dice en Juan 14:6, hablando de Cristo, yo soy la vida, el camino y la verdad. Entonces nos va a juzgar por la vida de Cristo Jesús. Cuando tú y yo estamos puestos al lado de Cristo Jesús en cuanto a nuestra propia justicia, ¿cómo saldremos? Él es perfecto. Tú y yo somos imperfectos. Él es justo y tú y yo somos pecadores. Él es totalmente santo. Dios es santo, por eso Él nos exhorta a ser santo. Entonces Él dice, no hay escape de ser juzgados según la verdad. Y piensas esto, oh hombre, en el versículo 3, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. La forma de esta pregunta es una forma retórica y la respuesta es obvia. ¿Piensas, oh hombre, que tú que juzgues a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Cómo escaparemos si descuidamos tan grande salvación? Dice el escritor de Hebreos. No hay escape de este juicio justo de Dios, porque según verdad. Y también no hay escape porque el hombre menosprecia el amor de Dios. En el versículo 4, menosprecias las riquezas de su benignidad, su paciencia y su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La palabra de Dios nos enseña que Él manda a todos los hombres en el libro de Hechos que se arrepintiesen y que se volviesen a Dios y mirasen a Él como su Salvador. Él nos demuestra su benignidad, Él nos demuestra su paciencia, hablándonos una y otra vez, dándonos oportunidades tras oportunidades, su longanimidad, extiende su misericordia, no derramando sobre nosotros su juicio que tanto merecemos, y nosotros pasamos por alto, ignoramos, echamos por atrás, detrás de nuestra espalda, su benignidad, la cual que Él nos muestra para guiarnos al arrepentimiento. Luego, es imposible que escape el justo juicio de Dios, porque según verdad no hay escape. El hombre ha menospreciado el amor de Dios. El hombre tiene un corazón duro, pero por la dureza, versículo 5, y por tu corazón arrepentido. Ya mencionamos en el juicio de Dios, en la apertura de los sellos, la primera serie de juicios sobre la humanidad en la tribulación, que después de que ellos observen el juicio de Dios y saben que el juicio viene de Dios, buscan
a no arrepentirse, sino esconderse de su ira, porque es intolerable la ira de Dios. Entonces, en el versículo 9, en el versículo 4, menosprecian. En el versículo 5, tiene un corazón endurecido. Y esa es una cosa muy peligrosa, porque el hombre que el hombre que menosprecia el amor de Dios, entonces vez tras vez, y se endurece su corazón, llega a escuchar la voz de Dios más y más, hasta que un día, cuando ya se ha endurecido, es como una piedra y nadie puede hacer nada en contra de él, ni la voz de Dios le toca. Y también este juicio es un juicio justo, y porque el hombre no se arrepiente y sigue menospreciando el amor de Dios y endurece su corazón, aunque sabe que no puede escapar, él por ese motivo va atesorando para sí mismo. En el versículo 5, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, el hombre sigue en el pecado sigue amontonándose, la ira de Dios sigue amontonándose, y cuando él derrama su ira sobre el hombre, va a ser un justo juicio, porque es según verdad. Pero también notamos que el juicio de Dios es un juicio justo, porque él te va a juzgar no por las oportunidades que hayas tenido, no porque otros te han hecho bien o porque tú hayas hecho una vida buena. Él te va a juzgar conforme a tus obras. Es un juicio de obras. Romanos 14, versículo 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de Dios a él. En el versículo 10, capítulo 14, él dice: todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. En el versículo 11, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. El hombre va a doblar su rodilla delante de él en esta vida, confesándole como su Señor y como el Salvador y como el único Dios a quien rendir culto y rendir honra, o lo va a hacer en otro día. El hombre le va a confesar en esta vida y recibir la salvación, o en la vida que viene, en el gran juicio de Dios, va a confesarle y recibirá la retribución de sus pecados y de haber rechazado a Dios. Por eso dice en el versículo 12, capítulo 14 de Romanos: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Va a ser un juicio de obras. En el versículo 7, él escribe que los salvos tienen la vida eterna, que ellos buscan a perseverar en bien hacer, y buscan gloria, y buscan honra e inmortalidad en Cristo Jesús. Pero no es de acuerdo a sus obras, es por gracia, es por la fe mediante la gracia, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Los inconversos en el versículo 7 siguen allí amontonándose ira y enojo, porque son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Juan 6:28, los fariseos, los demás que estaban oyendo a Cristo Jesús, dijeron: ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Y él les respondió, les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en él que él ha enviado. Él envió a su Hijo Jesucristo para morir en tu lugar, ser castigado por ti y por mí, y gustar la muerte por ti y por mí, y proveerte la salvación. Y él te invita que vengas a él y le recibas como tu Salvador, pero el hombre no quiere. Entonces va a ser juzgado según sus obras, y la única obra que va a decidir que va a ser condenado es no haber hecho la obra de creer en Cristo Jesús como su único y Salvador. Entonces tienen pies apresurados a hacer lo malo en el versículo 9, y Dios les da tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente, también al griego. Y le falta
y para los que obedecen a Él y lo reciben a Él como su Salvador, en toda gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, es decir, que reciban a Cristo, que es su bueno para ellos, es su justicia para ellos, su santificación para ellos, es su salvación para ellos, al judío primeramente y también al griego. Todos los juicios de Dios, los juicios de los salvos, los juicios de los incrédulos, los juicios de los que salen de la gran tribulación, los juicios de los que son condenados después de que Satanás es suelto y engaña la tierra, va a ser juicios de obras. El hombre no es un juicio para decidir a dónde vaya. Hay un juicio para los incrédulos, hay un juicio para los creyentes, y la Biblia lo describe en estos juicios en Salmo 1 en los últimos 3 versículos. Entonces, el que recibe a Cristo estará en el juicio de los incrédulos, es juzgado por sus obras para recibir recompensas por sus obras. Salvación no es una recompensa, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y los malos también, los que no recibieron a Cristo, le rechazaron, serán juzgados por sus obras y luego finalmente lanzados a la y azufre. Entonces, es un juicio justo, porque es conforme a tus obras, no las obras de tus papás, no las obras de la humanidad, no las obras de los que tentaron, ni las obras de Satanás. Son conforme a tus obras. Y la obra principal que te salvará, y es la única obra, es la obra de Dios, no de ti. La obra de Dios, de que creas en Él como tu único Salvador. También es un justo juicio, porque es un juicio sin acepción de personas, en los versículos del 11 al 15, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué quiere decir que no hay acepción de personas delante de Dios? Él no trata a ti diferente que Él me trata a mí. Él no trata a los malos diferente que Él trata a los demás. Cada uno recibirá la recompensa según su obra. Entonces aquí él dice en el versículo 12, los que pecaron sin ley, también sin ley también perecerán o serán condenados. En el versículo 12 la Biblia dice, todos los que están bajo la ley o con la ley, que pecaron, entonces por la ley serán juzgados. Y la ley hace el pecado excesivamente, enormemente pecaminoso. Y la Biblia dice en el versículo 13, esto viene de que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Y la ley fue dada para traerte a los pies de Cristo Jesús y confesarle como su Salvador. Por eso será condenado si no viene y le acepta como su Salvador. La ley de la conciencia te condena y te hace eliminado de ser una persona, una excepción delante de Dios. Dicen los versículos 14 al 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, su juicio es sin acepción de personas, sea con la ley, sin la ley, justificado o no, la ley de la conciencia le condena para los que no han oído. Por eso los paganos están perdidos también. Y luego notamos también que este juicio es justo porque es conforme al Evangelio. En el versículo 16, en el día en que Dios juzga los secretos de los hombres por Jesucristo, los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Dios tiene el día de juicio señalado. Tú y yo no lo sabemos. Igual como no sabemos el momento, el segundo o el día en que moriremos. Dios tiene un día señalado. En ese día tú te comparecerás delante de Dios. Es un juicio divino. No es un juicio por hombres
pecaminosa. No es un juicio por sus compadres. No es un juicio por tus compañeros. No es un juicio por los pastores y los predicadores. Es un juicio divino. Vas a ser juzgado por Jesucristo. En el libro de Juan, capítulo 6, la palabra de Dios nos enseña estas palabras hablando del juicio de Dios, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno, los que son salvos, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, los que no aceptaron a Cristo, a resurrección de condenación, y serán juzgados por Jesucristo. Este es un juicio divino. Durante este tiempo los secretos de los hombres serán revelados. Todo lo que tú pensabas que nadie más lo sabría, todo lo que tú hiciste en secreto, todo lo que tú no manifestaste a los demás y todo lo que el hombre no ha descubierto de ti va a ser manifiesto en aquel día. Va a ser conforme al Evangelio. ¿Cuántas veces has escuchado el Evangelio? ¿Cuántas veces en este mensaje he hablado del sacrificio de Cristo que Él hizo por ti y por mí? Y te he animado para que la recibas como tu Salvador. En aquel día Él te va a juzgar por estas palabras que estás escuchando. Por cada mensaje de la palabra de Dios que has escuchado, tú lo oirás otra vez, pero sin oportunidad de arrepentirte o recibir a Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Y luego finalmente notamos que es un juicio justo por Dios, porque va a ser según tu corazón. En el versículo, he aquí, la Biblia nos enseña que hay pueblo que con los labios honran a Dios, pero con su corazón se alejan de Él. Su corazón está lejos de Él. Él dice, he aquí. Eso significa, escuche, presta atención, porque de lo que voy a decirte ahora es de sobreimportancia. Va a ser un juicio según tu corazón. En el versículo 17, tú tienes el sobrenombre de judío. Los judíos depositaban la bendición de Dios en el hecho que eran judíos, dependiendo de su herencia. Y amigo mío, no vas a ser salvo porque tus papás eran salvos. No vas a ser salvo porque tú eres un judío. O no vas a ser salvo porque tú pertenecías a cierto grupo. Si tú confías en tu propia herencia, entonces serás condenado al infierno. Entonces, según el hombre en su corazón confía en su herencia muchas veces, en su iglesia, en sus buenas obras, en la salvación de sus padres, etcétera. Pero no somos salvos porque confiamos en otros. Somos salvos si confiamos solamente en Cristo como nuestro Salvador y mediador, y el que murió derramando su sangre por nosotros. También aquí ellos dependían en la ley. Te apoyas en la ley, versículo 17. Te glorías en Dios, conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. Aquí notamos que estos dependían de la ley, dependían de sus buenas obras, de guardar la ley, la ceremonial y la moral. Y en aquel día la Biblia dice que estos dirán al Señor, 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 no hicimos milagros, no hicimos grandes obras en tu nombre. Y Él dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. También en su corazón ha infraccionado la ley. Versículo 23. Tú pues que enseñas a otro, te enseñas a ti mismo. Tú que predicas no se ha de hurtos. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. La Biblia dice, el que ha ofendido en un solo punto de la ley es culpable de toda la ley. Por eso el hombre no puede salvarse
Por eso la ley no le puede justificar. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe solamente en Cristo Jesús. Por la ley le condena en el versículo 25 al 27, hablando de la circuncisión. Si guardas la ley, la circuncisión, la ley sí aprovecha, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión, tu justicia viene a ser injusticia o viene a ser injusticia. Entonces la ley vino para condenarnos, para enseñarnos que tanto pecadores éramos y para traernos al Salvador del pecado, al Salvador del pecador. Y finalmente, es según su corazón el justo juicio de Dios, porque tú y yo, por naturaleza, no estamos conforme al corazón de Dios. Versículo 28, 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Buenas obras, vestimenta de buenas obras, no te hace salvo delante de Dios. Ni es la circuncisión, guardando los ritos de la ley, en el exterior de su persona te hace salvo, sino que es judío el que lo es interior. Es asunto del corazón la salvación, no asunto de sus buenas obras, de lo que tú haces exteriormente. Y la circuncisión, el pertenecer a Dios, la identificación de pertenecer a Dios es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces el juicio de Dios va a ser un juicio según tu corazón. ¿Tienes un corazón entregado a Dios? Si no, te invito a que lo hagas hoy. Tú vas a ser juzgado en aquel día conforme al evangelio que estoy predicando, que has escuchado cientos de veces. Tú vas a ser juzgado justamente por Dios, sin acepción de personas. Vas a estar a solas y todo lo que has hecho va a estar tendido delante de la humanidad, conforme a tus obras, según la verdad, porque eres inexcusable. Si tú eres salvo y escapar la tremenda ira de Dios en el juicio que Él ha preparado para el diablo y sus ángeles, yo te animo que entregues tu corazón a Dios hoy. Él dice en Proverbios 23, 26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cristo vino y murió en la cruz de Calvario por ti. Y Él dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Tú puedes venir a Él, confesarle a Él que eres un pecador, indigno de ser salvo, confesando que Él es el único Dios y confesando que tú crees en tu corazón que Él murió por tus pecados y resucitó de entre los muertos y derramó su sangre por la remisión de sus pecados. Invoca su nombre y sé salvo, dice la palabra de Dios. Todo aquel que le invocare será salvo. Y si has sido salvo, ¿qué es lo que estás haciendo para Dios? ¿Estás viviendo una vida santa delante de Dios? O muchas veces el mundo se confunde a ti con los incrédulos porque no vives para Dios. Arregla tu vida con Él. Si confesares tu pecado, Él es fiel y justo, perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Y quizás Dios quiere que le sirvas. ¿Por qué no te rindes a Él? Está buscando obreros que se pongan a la brecha y prediquen el evangelio a los pecadores. Gracias por escuchar hoy. Que Dios les bendiga.